Entonces, en el tema de excavaciones, así como nos la sabemos con espacios confinados, resolución 0491, nos la sabemos en alturas con la nueva resolución 4272 del 2021. Si usted la tiene clara con esas dos normas, usted establece esa estructura de gestión, esa estructura para documentar esos programas y lo irradia para todas las tareas de altorial, incluso excavaciones. Cuando usted estudia y entiende la guía de excavaciones, que no es cualquier guía, sino hay resolución y hay una guía del Ministerio de Trabajo y su programa y procedimientos en trabajo seguro en excavaciones, le pueden preguntar, ¿y usted dónde sacó eso? Claro, el día que hay un problema. Y usted no sabía que no había una guía del Ministerio de Trabajo. Esa es la referencia que tenemos mínima, básica, para poder montar la gestión para trabajo seguro en excavación. Y compleméntela con los estándares y la experiencia que usted tenga. Todo esto viene de estándares en parte 8 y a europeos, como viene a espacios confinados de altura. Entonces, la guía de excavación es muy similar a estas dos resoluciones. No nos dejaron, cuando estuvimos trabajando más de 5 años en el diseño de la guía de excavaciones, en esa época, apoyando al ministerio en esa época, desde la EDL que me encontraba, no estábamos montando, era una resolución. Pero en esa época, el ministerio estaba cansado de todos los comentarios negativos, reclamaciones y solicitudes sobre la anterior norma del 2008 de altura. Entonces estaba reventado con todo ese tema del entendimiento del tema de altura, que dijo no. Alguien dijo allá, dijo no saquen resolución de excavaciones. Saquen una guía por a otra mientras la gente la conoce, la decantan y después si miramos, por ahí mirarán con otra administración a ver si sacamos resolución. Esa es más o menos una historia rápida de la guía de excavación, pero venía como resolución al comienzo. ¿Listo? Y por culpa de altura, la bajaron de resolución y la volvieron guía. Bueno, entonces tenemos que no olvidar las lecciones aprendidas en tareas de alto riesgo. Uno de los mayores conocimientos es saber qué le ocurrió al otro, no esperar que me ocurra a mí, que sea mío. Ya el otro, pues no pudimos hacer nada, aprendamos de esa lección aprendida, y las lecciones aprendidas son esos accidentes que ocurrieron graves y fatales para entender cómo es esa dinámica de... Y esa guía de excavaciones, tenemos que quererle sacar el mayor provecho porque ella nos da una orientación. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hay nuevo en la guía de excavaciones? Que la empresa del acueducto que nos ayudó tanto a montar la guía de excavaciones, la empresa del acueducto de Bogotá es referente en todos estos temas de entibajos. Y el acueducto, en esa época, estábamos varios haciendo fuerza que en Colombia pues le pusieran freno a la madera, porque sabíamos que con la madera y las rollizas son unas varitas redondas que usan en el sector construcción, ponen unas láminas, un pedazo de madera. ¿Quién certifica con memorias de cálculo un ingeniero que eso va a resistir? ¿Cómo garantizan la seguridad de ese trabajador que dura un día colocando de poco de madera ahí dentro de la excavación? Se le puede venir mientras hace el montaje. Y entonces no se pudo hacer nada porque el ministerio dijo, pero si OCHA no prohíbe la madera, entonces no se pudo hacer nada con la madera. Pero llega el año 2019 y el acueducto de Bogotá se volca a ya no depender tanto de la madera, sino que empieza a hablar de los entibados metálicos, entibados mixtos, y le empieza a dar apoyo, y sale en el 2019 una nueva norma técnica del acueducto apoyando el entibado. Ese es uno de los cambios que tiene la guía. Ya les voy a mostrar al final cuáles son esas normas para que cuando vayan a aplicarlo la consulten con la guía para montar su programa de trabajo seguro en excavación. Ahí está la tabla de contenido de la guía, habla de excavación manual, excavación mecánica. Hay un tipo de clasificación de suelos, unos sistemas de protección. Así como nos la sabemos en altura, que debemos anteponer las medidas de prevención antes que las de protección, y que un icono o la que representa las medidas de prevención en altura es la baranda, porque evita la caída, y el que representa icónicamente las medidas de protección es el arnés, porque él no evita la caída. Un arnés no evita la caída. La baranda sí evita la caída. El arnés simplemente cae y lo detiene, y en esa detención pueden haber cantidad de fenómenos y pueden haber daño incluso en el trabajador. Lo que pasa es que evita que se mate de pronto,
pero le puede causar ciertos elementos si no ha sido bien mirado el tema. Entonces, en excavaciones pasa lo mismo. Por eso le digo que si uno se la aprende con espacios confinados, con alturas, que tiene norma muy excelente, la estructura, la filosofía de gestión de esas dos normas, usted llega a excavaciones y va de paseo, pero tiene que primero entender cómo se gestiona el riesgo y cómo funciona la 4272 y cómo funciona la 490. Y usted no le queda grande ninguna tal altura. Digo, pero primero haga el curso. Primero ponga al día en su empresa. Así le tome meses. Ponga de verdad al día esas dos tareas de alto riesgo. Sin afán. Deje el afán. Gestionemos. Esto no se gestiona a las carreras. Esto no es totalmente 100% eficaz. Se hace mayor esfuerzo de bajar la probabilidad mínima, porque el riesgo oculto, el riesgo residual, como lo quiera llamar, podría estar ahí, es lo que aprendimos desde el área de siniestralidad. Grandes empresas pueden tener muertos, por más que haga gestión. Y ahorita a usted que le falta hacer más gestión, que está haciendo todo como a las carreras y de ahí como por encima, pues imagine la probabilidad suya de tener un accidente de alta severidad puede ser más alta, y usted ni lo sabe. No sabe si va a ser mañana, no sabe si va a ser en un año, en 7 años, y ojalá que nunca, ¿sí? ¿Se la aprendió con el coordinador de alturas? ¿Se la aprendió con el supervisor de espacios confinados? Pues ahí lo tiene, coordinador de excavaciones, está en la guía. ¿O vamos a esperar que haya una resolución para que nos obligue a tener un líder que haga la gestión en la excavación? Igualita la definición de coordinador de alturas, igualita. Toda esta guía está muy alineada a la 1409. Si uno la reconoce, y deberíamos, porque tiene el logo del ministerio, y fue un trabajo y un esfuerzo de muchas personas que más de 5 años estuvimos trabajando en esta guía, las ARL, las universidades, empresas, hasta el sector de hidrocarburos, constructor. ¿Y qué pasa ahorita? Se repartieron más de 20.000, 30.000 guías en 6 ciudades que estuvimos divulgando la guía de excavaciones con el ministerio en la época de Andrea Torres, creo, la directora de riesgos laborales. Y va uno a las empresas y a las obras y no hay ni una guía. Ni una guía. Vean, por ahí me quedan unas para dar los cursos de la guía de excavación. Pero no se encuentra ninguna guía. Y ahí habla de un permiso de trabajo. Habla de unos requisitos. Habla de que esté documentado, que haya evidencias. Habla de procedimientos, lo mismo que altura, lo mismo que espacios confinados. Hagamos caso a las normas, hagamos caso a las guías, démosle el mismo valor, porque esto tiene que ser un tema solo legal. La gestión del riesgo no depende de si hay resolución o no hay resolución. La gestión del riesgo es algo que las empresas deben de tener por encima de si hay o no norma específica. Habla de persona competente, habla de persona calificada. Ya no la sabemos con persona calificada de altura. Aquí, cuando las excavaciones son muy complejas, o cuando usted va a adquirir un entibado metálico industrializado en alquiler o compra, bien incorporada a la persona calificada, usted no tiene que meter plata en recursos humanos de nada. Simplemente entender cómo entender la guía, entender las normas y traducir eso con un catalizador que llama gestión del riesgo, que es superior incluso al sistema de gestión, es superior incluso al PHDA, porque usted busca en la eficacia, usted no está tanto en los indicadores de cobertura y de proceso. Usted en tareas de alto riesgo le apunta a indicadores de resultado, que no tenga muertos ni graves, porque le pueden dañar a uno pues, todo el proyecto de vida. Sistema de protección, persona calificada, está ahí, parecida a la definición de altura. ¿Dónde está ese ingeniero civil en la obra que se está poniendo la camiseta de persona calificada? Vamos a esperar que haya una resolución. Mientras tanto, se nos quedan los trabajadores humildes dentro. Una zanjita de 1.19, una zanjita de 1.50 teníamos muertos en zanjas poco profundas. Porque 1 metro cúbico de tierra, de terreno aproximadamente,
es como si le cae encima a un trabajador un automóvil. Entonces usted no necesita estar esperando que eso sea un caisson por allá de 25 metros de profundidad. No, los muertos saben a veces las cosas más sencillas, porque viene el exceso de confianza. Que porque dice 1,20, que porque dice 2 metros, que porque dice 1,80. Un poco de números que se vuelven mitos y nos dejamos distraer de esos números, que son solo parámetros de referencia, parámetros básicos de referencia para poner la alerta, pero no quiere decir que 1,99 o en una excavación poco profunda no va a haber un accidente grave. Entonces, no está prohibida la madera en Colombia, pero sí habla de persona calificada. O mandan al trabajador que creen que está por ahí desocupado a ponerle un poco de madera. ¿Usted cree que eso es responsable? ¿Eso estará pasando? Habiendo ingenieros en la obra. ¿Cómo permiten eso? Siéntese a hacer las memorias de cálculo y dígale las repisas, los diagonales, madera nueva, mire los nudos. En Estados Unidos la madera es certificada y allá se descarta dependiendo, se mide qué distancia hay de cada nudo a cada nudo, antes de pronto hacer un intivado, en caso que utilicen madera. Entonces en Colombia ya está muy fácil atacar el peligro inminente. ¿Cuál es el peligro inminente de cada tarea de alto riesgo? Cuando usted habla de trabajo en altura, usted persigue es el riesgo de caer. Cuando usted mira el tema eléctrico que llamamos, entonces está uno de los más contundentes, el peligro de contacto directo. Y ese es el principal. En excavaciones, ¿cuál es? El atrapamiento por derrumbe. Usted le puede dar capacitación. Usted le puede dar casquito, le puede dar gafas, botas de seguridad con puntera de acero. Con todo eso se queda dentro de la excavación. Porque las tareas de alto riesgo no son muy respetuosas de los elementos básicos. Si en la empresa hay problemas para entregar un guante, si en la empresa todavía hay problemas para entregar un casco, pues yo no, ¿qué vamos a hacer? Porque en tareas de alto riesgo no se contiene con cosas básicas, ni con capacitación, es baja eficacia, mediana eficacia, ni con EPPs básicos, ni llenando formatos. Hay que hacerlo, pero eso es tan básico como la seguridad social que debe estar ahí. Pero en tareas de alto riesgo, una excavación no respeta eso. Con todo y eso, queda dentro de la excavación. Porque si el peligro inminente de la excavación es el atrapamiento, ¿cuál es el control eficaz de ese peligro inminente? El entibado. Si no, la medida de prevención, ¿cuál es? Inclinar talud. La medida de prevención en excavación es inclinar talud. Si no se puede inclinar talud, entonces le toca una medida de protección, que es contener el terreno, que es lo más práctico hoy en día. Vaya, incline talud en casco urbano, difícil. Así sea en rural, mover toda esa tierra, acopiarla y volverla a traer por abrir un hueco así sin necesidad, cuando la persona calificada en excavación entiende la situación, pregunta cuánto vale el arrendamiento del entibado, ¿cierto? Y la clasificación de suelos de la guía es solo para excavaciones de máximo 6 metros de profundidad. Eso es para que el coordinador de excavaciones o el CISO salve el día en excavaciones pequeñas. Diga, bueno, yo lo único que puedo ver acá es coger la guía de excavaciones, hago unas pruebas cualitativas del terreno, ahí me dan unos diagramas y lo inclino a 45 grados, me dejan hacer mi trabajo, sí o no, porque necesito salvar una vida. Y solo para excavaciones menores. Cuando las excavaciones son mayores, ya esa persona no puede opinar, tiene que entrar ingenieros y con entibados metálicos de pronto. Y esa clasificación es solo dice la guía, máximo para excavaciones, máximo de 6 metros de profundidad. Y es solo OCHA. Dijo, oiga, sabemos que la industria de construcción puede ir lento en invertir en entibado. No se dejen morir, no se queden con las manos cruzadas, prevencionistas. Entendamos la guía, capacitémonos en la guía y hagamos algo, al menos en esos proyectos chiquitos, en esas excavaciones menores. Y si no nos dejan hacer, pues al menos nosotros primero decimos, yo sabía cómo hacer, pero usted no me dejó. Una cosa es primero mostrar el conocimiento, que después miramos a ver qué van a hacer los que mandan en el proyecto, pero no al revés. Empezamos a decir que es que no dejan, que es que hueque, que no es que, pero ni siquiera tenemos a veces el argumento técnico para poder convencer a esa parte, ¿cierto?
Ahí está en la guía, todos sus dibujitos, todo eso está en la guía. Pero pare de sufrir. En Colombia, desde el 2013 fuimos pioneros, evitar que se fueran fabricantes, se fueran de Colombia porque estábamos haciendo la guía. Había uno o dos fabricantes, uno de ellos iba a ir de entibados metálicos, lo llevamos hasta el ministerio, hasta la DDL, convencimos al CEO, vino a Colombia, nos reunimos y vea, estamos trabajando en una guía, queríamos una resolución, quédense, no, estamos en rojo, nadie alquila, nadie compra y hay muertos todo el tiempo, pero aguantes, espere que la guía de pronto nos va a ayudar. Se quedaron, la guía de pronto no ayudó, pero ellos se quedaron y ya son sostenibles. Y ese es el control, no hay que hacer nada más. Primero haga esto y después puede documentar todo lo que quiera. Yo se la cambio. Deje la documentación para después. Ponga la cara, ponga en colorado. Por allá con la auditoría, con el cliente, ponga en colorado, pero primero lo que usted tiene que saber es que una excavación, dependiendo si es tipo C, tipo B, dependiendo del nivel freático, sea agua, dependiendo de las vibraciones que hayan ahí, la profundidad y el ancho, una excavación desde lejos usted puede ver que hay un peligro inminente. Y si eso no tiene entibado, usted téngalo por seguro que ahí debería pararse la actividad. Hay que hacer algo, por favor, con eso. Esta es la norma del acueducto, para que la consulten, que el acueducto dio un paso adelante en el 2019, está apoyando en sus contratistas los entibados metálicos. El sector construcción se debe enterar de esto. Muchos no están enterados de toda la evolución que hay en excavaciones porque están esperando resolución. De pronto no llega. Vamos a ver si el otro año nos le ponemos a la tarea de izaje y excavaciones, al menos en la mesa de construcción en la que estamos hace 12 años. Vamos a ver. Eso depende de la administración que haya. Ha pecado con una guía guardada. Ha pecado. Ve, ahí pueden, las personas que tienen acceso a todas esas plataformas de sistema del acueducto, allá encuentran las normas de entibados. Esa es la filosofía en parte de excavaciones. Bueno, entonces muchas gracias porque ya esto se fue de largo. Era una pequeña maratón de excavaciones con dos situaciones. Peligro inminente, atrapamiento por derrumbe, control eficaz, entibado. Nada más. ¿Necesitamos estudiar mucho para eso? No, simplemente es que vamos a hacer como sociedad para que los que ya lo están haciendo se lo muestren a los que ni lo conocen. Le vean las ventajas de producción en la construcción y yo creo que eso nomás los anima. Y recuerden, con 5 pesos también se salvan vidas. Si se tiene un entendimiento en tareas de alto riesgo, la gestión del riesgo. Y una buena herramienta, que ya muchas empresas lo han hecho, es hacerse un diagnóstico integral para ellos, para la casa, y empezar por alturas. Hace un diagnóstico integral que puede durar semanas o meses. Un diagnóstico, no una auditoría, un diagnóstico. Se da cuenta de realmente cómo está